Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver extremo de función de dos variables. Aquí en la gráfica que se muestra, aparece una superficie sobre una región acotada cerrada. ¿Sí? Recuerden que la superficie representa la función z igual a f de xy. Entonces, es posible encontrar mínimo o máximo. ¿Ok? Muy bien. Para eso vamos a definir qué es un punto crítico. Entonces, sea f definida en una región abierta R que contiene x0, y0. El punto x0, y0 es un punto crítico de f si satisface una de las condiciones siguientes. ¿Ok? Que la primera derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto es igual a 0 y que la derivada parcial con respecto a y en el punto es igual a 0. Esa es una condición para que el punto sea crítico. La siguiente condición es que la derivada parcial con respecto a x o con respecto a y evaluada en el punto pues no existe. ¿Ok? Muy bien, ese es un punto crítico. ¿Sí? Entonces, ¿sí está clara esta definición? Sí, profe. ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, un punto crítico es aquel en donde las primeras derivadas parciales se anulan o donde las primeras derivadas parciales no existen. Ese es un punto crítico. Bueno, en las gráficas que aparecen abajo, tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un máximo relativo y un ejemplo de un mínimo relativo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un punto silla? Un punto silla es un punto crítico que no son ni máximo relativo ni mínimo relativo. Ese es un punto silla. ¿Ok? Vuelvo a repetir, un punto silla es aquel que no es ni máximo ni mínimo. Aquí tenemos la función f de xy igual a y cuadrada menos x cuadrada. Por ejemplo, el punto silla, si se dan cuenta, ¿sí me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces el punto silla, aquí les comentaba, ¿se han visto una silla de montar de caballo? Si ustedes miran de frente la silla de montar van a ver un máximo, pero si la miran de lado van a ver un mínimo. Ese es un punto silla, ¿ok? Entonces un punto silla es aquel que no es ni máximo ni mínimo, ¿ok? Bueno, vamos a ver el criterio para encontrar el criterio para saber si un punto crítico es un mínimo, máximo, un punto silla. Entonces, aquí les muestro el criterio de las segundas derivadas parciales. Sea f una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene un punto a, b, para el cual ese punto valora la primera derivada parcial con respecto a x anula y la derivada parcial con respecto a y en el punto se anula. Ese es un punto crítico. Y para buscar los extremos relativos de f, considere la siguiente cantidad. Esta cantidad le voy a llamar d. Hay que notar que es f de x evaluado en el punto por f de y evaluado en el punto menos f de xy a b al cuadrado. Ok. Bueno, el signo de d nos va a decir si es un mínimo o máximo o punto silla. ¿Sí? Por ejemplo, si d es positiva y f de xx en AB es positiva, entonces f tiene un mínimo relativo en A, B. Si d es positiva y f de x en AB es negativo, entonces f tiene un máximo relativo en AB. Si d es negativo, entonces se tiene un punto silla. Y si d es igual a 0, el criterio no lleva a ninguna conclusión. Por favor, lean bien este criterio para poder entenderlo. Les voy a dar 2 minutos para que lo vean y lo entiendan. ¿Sí? Empiecen, por favor.
Muy bien, ¿hay alguna duda sobre el criterio de las segundas derivadas parciales? Sí, profe, no entendí el punto 3. ¿Cómo que A, B y F de AB es un punto silla? O sea, F de AB es la derivada ya sea de X o de Y. No, f de a es la función evaluada en el punto, nada más, es un número. Ah, ok. Solamente es un número, no estoy derivando ahí. Ok, Sí, gracias, profe. es el SA, B, F de AB. F de AB es un número, entonces vas a tener un punto en el espacio. Y ese punto pertenece a la superficie y va a ser un punto sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces fíjense bien, los que les comentaba, primero se encuentra el punto crítico. Recuerden que el punto crítico es donde las primeras derivadas parciales se anulan o donde las primeras derivadas parciales no existen. Ese es un punto crítico. Ya encontrando los puntos críticos, lo que se hace es evaluar en el valor de D, que se llama discriminante. ¿Sí? En el valor de D, evalúa. Si es positivo y f de x en AB es positivo, entonces tiene un mínimo relativo. Si D es positivo y f de x evalúa en el punto es negativo, entonces se tiene un máximo. Si D es negativo es un punto silla y si D es igual a cero, el criterio no lleva a ninguna conclusión. Por favor, pongan atención, vamos a hacer los siguientes ejemplos para que vean cómo funciona esto. Dice, identificar los extremos relativos de esta función. La función es un polinomio en las variables x y y. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar los puntos críticos. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x de esta función? ¿Cuál es la derivada parcial? Menos 3x al cuadrado más 4y. Ok. Y la derivada parcial con respecto a y sería 4x menos 4y. ¿Ok? Bueno, eso es lo primero que hay que encontrar, las derivadas parciales de primer orden con respecto a x y con respecto a y. Lo que sigue es hacer lo siguiente. Los únicos puntos críticos son aquellos en los que ambas derivadas parciales de primer orden son cero. Entonces igualamos a cero las primeras derivadas parciales y tenemos estas dos ecuaciones. Si se dan cuenta, aquí tengo, la primera es una ecuación de grado 2 en la variable x y la segunda es una ecuación lineal, tanto en x como en y. Entonces a partir de aquí hay que resolver ese sistema de ecuaciones, ya sea para x y para y. Muy bien. Vamos a empezar, siempre se empieza a trabajar con una ecuación más simple, en este caso es la segunda ecuación. De la segunda ecuación tenemos que x es igual a y, ok, esa es la condición. Hacemos la sustitución en la primera ecuación y tenemos que menos 3x cuadrado más 4x es igual a 0. Factorizando llegamos a esta ecuación, a que x por menos 3x más 4 es igual a 0. Al resolverla llegamos a que x vale 0 y x vale 4 tercios, ¿ok? Ahora, como x es igual a y, entonces llegamos a dos puntos críticos, el 0, 0 y el 4 tercios, 4 tercios, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vuelvo a repetir, de la segunda ecuación despejamos y hacemos x igual a y. Luego, como x es igual a y, en la primera ecuación voy a tener al hacer la sustitución menos 3x cuadrado más 4 es igual a 0. Al resolver esta ecuación tengo que x vale 0 y x vale 4 tercios. Ahora, por esta condición del despeje de que x es igual a y, yo tengo que x debe ser igual a y. Entonces, si x vale 0, y vale 0. Si x vale 4 tercios, y vale 4 tercios. Entonces, aquí tengo dos puntos críticos. Ok, muy bien. Entonces, por otra parte, ya que tenemos los puntos críticos, vamos a calcular las derivadas parciales de segundo orden. F de x va a ser menos 6x, f de y va a ser menos 4 y f de xy va a ser 4. ¿Ok?
Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a calcular el valor del discriminante para los puntos críticos. Para 0, 0 vamos a tener esta parte. Recuerden lo siguiente, que f de x es menos 6x, f de y va a ser menos 4 y f de xy va a ser 4. Entonces f de x en 0 va a ser menos 6 por 0, f de y en 0 va a ser menos 4 y f de xy va a ser 4. Entonces a las 0 operaciones llegó que es menos 16. Como el discriminante me dio un negativo, entonces ¿cuál es la conclusión? Que tengo un punto silla. Por el criterio de las segundas derivadas parciales se puede concluir que el 0, 0,1 es un punto silla. Noten que estoy evaluando en la función original, no en la derivada. 0, 0, 1 es un punto silla. Bueno, hasta aquí hago una pregunta. Bueno, voy a hacer lo mismo con el otro punto crítico que es 4 tercios, 4 tercios. Entonces voy a calcular el valor del discriminante. Va a ser 16 y sacan las cuentas 16. Como es positivo, va a ser un mínimo máximo. Ahora aquí me define que es un mínimo máximo, me define el signo de f de x. Ahora, como d es positivo y f de x evaluado en el punto crítico es negativo, entonces voy a alcanzar un máximo. Se puede concluir que tiene f un máximo relativo en el punto 4 tercios. 4 tercios. ¿Alguna pregunta? ¿Se está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces ese es el ejemplo número 1. Y aquí tenemos la gráfica. Tenemos el punto silla, que ocurre en 0, 0, 1, y el máximo que ocurre en 4 tercios, 4 tercios de la función evaluada en 4 tercios. ¿Sí? Muy bien. A ver, noten que aquí en el punto, este es el punto crítico, pero ahí no se alcanza, ¿sí? En este se alcanza el máximo. El punto máximo no es 4 tercios, 4 tercios. El punto máximo es 4 tercios, 4 tercios, f evaluado en ese punto. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, vamos a un siguiente ejemplo. Aquí es el ejemplo cuando el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente. Por ejemplo, aquí allá los extremos relativos de f de x de y igual a x cuadrada y cuadrada. Si ustedes calculan las primeras derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, tienen 2xy cuadrada. 2xy cuadrada es la derivada parcial con respecto a x. 2x cuadrada y es la derivada parcial con respecto a y. Se sabe que ambas derivadas parciales son iguales a 0 si x es igual a 0 o y es igual a 0. Es decir, todo el punto del eje x o del eje y es un punto crítico. ¿Ok? Ahora, como f de x es 2y cuadrada, f de y es 2x cuadrada y f de xy es 4xy, entonces si se dan cuenta aquí en el valor de d, el valor de d va a ser 0. ¿Sí? Por tanto, el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente y no funciona. Sin embargo, como f de xy es positiva, es 0 para todo punto en los ejes x o y hay que notar que f de xy es positiva en todos los otros puntos, se puede concluir que cada uno de estos puntos críticos son un mínimo absoluto, como se puede ver en esta gráfica. Es como una especie de tostada, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí hago una pregunta? Entonces aquí tenemos un criterio en donde las segundas derivadas parciales no funcionan, ¿sí? Sino hay que hacer otro tipo de análisis. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Allá los extremos relativos de la función, aquí tenemos la función f de xy igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 3x cuadrada menos 3y cuadrado más 4. Entonces lo que hacemos es calcular las primeras derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x? ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x?
3x cuadrada 3x. más 3y cuadrada menos 6x. Ok, esa es la derivada parcial con respecto a x. Ahora la derivada parcial con respecto a y, ¿cuánto sería? 6, ajá, 6xy. 6xy menos 6y. Ok. Ajá. Entonces lo primero que encontramos son los puntos críticos que recuerden ocurren o se encuentran donde las primeras derivadas parciales se anulan. Entonces igualamos a cero las derivadas parciales y tenemos dos ecuaciones. ¿Ok? De nueva cuenta, aquí la primera ecuación es una cuadrática y la segunda ecuación es una lineal en las variables, pues podría decirse. Entonces es mucho más fácil trabajar con la segunda variable. Entonces de la segunda ecuación tenemos que 6y por x menos 1 es igual a 0. Entonces eso es equivalente a tener y por x menos 1 es igual a 0. Resolviendo la ecuación anterior tenemos que y vale 0 o x vale 1. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un valor de y un valor de x. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo cuando y vale 0 en la primera ecuación, que es la primera condición. Si y vale 0 en la primera ecuación, entonces voy a tener 3x cuadrada menos 6x igual a 0. Ahora resuelvo para x, factorizo y resuelvo para x y encuentro que x vale 0 y x vale 2. Si se dan cuenta, x igual a 0 y x igual a 2 viene de que y es igual a 0. Entonces voy a tener dos puntos críticos. Combinando el valor y igual a 0 con los valores obtenidos x igual a 0 y x igual a 2, tengo dos puntos críticos, que es el 0, 0 y el 2,0. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo para el valor de x igual a 1. Recuerden que x igual a 1 y y igual a 0 se encontró al resolver la segunda ecuación. Entonces sustituyo x igual a 1 en la primera ecuación, voy a tener 3y cuadrado menos 3, resuelvo para y encuentro que y vale menos 1 y y vale 1. Pero y igual a menos 1 y y igual a 1 vienen de x igual a 1. Entonces combino esos valores y voy a tener otros dos puntos críticos, que es 1, menos 1 y 1,1. Bueno, en total tengo cuatro puntos críticos, que es 0, 0, 2, 0, 1 menos 1 y 1,1. ¿Hasta aquí hago una pregunta? No, profe. Bueno, entonces, no hemos terminado porque hay que ver si son puntos sillas, mínimo máximo. Para eso calculamos el valor de lo discriminante. Bueno, además hay que encontrar f de x, que es 6x menos 6, f de y 6x menos 6 y f de x, y 6y. Calculemos el valor de d para el punto crítico 0, 0 y llegamos a que es positivo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que son mínimo máximo. Notemos que f de x en 0, 0 es negativo, entonces f tiene un máximo relativo en el punto 0, 0. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo para los demás valores. Para el punto crítico 2,0, llego a que del valor de d es positivo y f de x en 2, 0 es positivo, entonces voy a tener un mínimo del punto 2,0. ¿Ok? Ahora calculemos el valor de d para el otro punto crítico y llego que tengo que d es negativo, entonces es un punto silla. ¿Ok? Por último, para el punto 1,1 también tengo que es negativo, entonces es un punto silla. ¿Ok? Resumiendo, encontré lo que hice fue encontré que en 0, 0 se alcanza un máximo, en 2, 0 se alcanza, en el punto 2,0 se alcanza un mínimo, y en el punto 1 menos 1 se alcanza un punto silla, y por último en el punto 1,1 se alcanza un punto silla. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a explicar cómo obtuvo los cuatro puntos críticos? Sí. Bueno, voy a partir de aquí.
Recuerden que lo primero es, los puntos críticos se encuentran en donde las primeras derivadas parciales se anulan. Lo primero es calcular la primera derivada parcial con respecto a x, es esta ecuación. Y luego la primera derivada parcial con respecto a y es esta ecuación. Entonces siempre les comentaba, hay que empezar a trabajar con la ecuación más simple para luego sustituir en la otra ecuación. Eso siempre va a ser el jueguito. En este caso la ecuación más simple es la segunda ecuación, entonces yo llego al factorizar, tengo que 6 por y por x menos 1 es igual a 0. Entonces esta ecuación se va a hacer 0 cuando y sea igual a 0 y x sea igual a 1. ¿Hasta ahí está claro, Carmente? Sí, profe. Bueno, entonces y vale 0 y x vale 1 viene del hecho de resolver la segunda ecuación. Lo que hago ahora es sustituyo lo que vale y igual a 0 en la primera ecuación. Si tú sustituyes y igual a 0 en la primera ecuación, vas a llegar a que 3x cuadrada menos 6x es igual a 0. ¿Ok? Ahora si te das cuenta, esta ecuación es de segundo grado con respecto a x, la puedes resolver para x y llegas a que x vale 2 y x vale 0. Ahora x vale 0 y x vale 2 viene del hecho de que y es igual a 0. Entonces vas a tener dos puntos críticos. Los combinas y vas a tener 0 con 0 y 2 con 0. Entonces tiene dos puntos críticos. ¿Sí está claro aquí? Sí. Entonces vuelvo a repetir, lo primero es resolver la segunda ecuación. Se resuelve y llegas a que y vale 0 y x vale 1. Ok. Luego lo que se hace es sustituir en la primera ecuación. Yo empecé sustituyendo y igual a 0 y llegas a que x vale 0 y x vale 2. Entonces combinas 0, 0, es este primer punto, y luego 2,0 es el segundo punto. Hago lo mismo para x igual a 1. Ahora resuelvo para y llego que y es igual a menos 1,1 y tengo estos puntos críticos. 1 menos 1 y 1,1. ¿Ok? Entonces, al combinarlos, tengo otros dos puntos críticos, 1 menos 1 y 1,1. ¿Ok? Si te das cuenta, aquí el 1 se repite, es 1 y 1, y el único que cambia es el valor de y, que es menos 1 y 1. Por eso aquí aparece. ¿Ok? Entonces, al final tienes cuatro puntos críticos. Lo que se quiere investigar es si son mínimo, máximo, puntos y. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? No. Muy bien. Bueno, entonces para que vayan practicando esta parte, hagan estos ejercicios, por favor. Dice, usando el criterio de las segundas derivadas parciales, encuentre los extremos relativos y los puntos y de las siguientes funciones. Hagan el número 1, el número 2, el número 3 y el número... Bueno, a ver, hagan el 1, el 2 y el número 6, por favor. El 1, el 2 y el 6. Bueno, voy a pasar lista. Berenice Aguilar. Presente, profesor. Elena Berenice. Presente, profe. Mónica Almendares. Presente. Ronaldo Damián. Presente, profe. Elvira Ayón. Sandra Camargo. Presente. Luis Enrique Carvente. Presente. Lidia Chapero. Presente. Abraham Gallegos. Presente, profe. Perla Brianet. Presente. Luis Miguel Gómez.
Presente, profe. Juan de Jesús Gutiérrez. Presente. Yair Hernández. Yair Hernández. Presente. Gilberto. Presente. Kimberly Cristal. Presente. Sandra Lisbeth. Presente. Antonio Hernández. Le va a contestar por el chat, profe. Edwin Gazael. Presente. Ingrid Saraí. Presente. Norma Elizabeth. Presente. Víctor Manuel López. Víctor Manuel. Jorge Luis López. Luis López, ¿no está? Araki. Presente. Wendy Joana. Presente. María del Carmen Martínez. Martínez Pizano. Margarita. Presente. Jair Alexis. Ángel Nicolás Mendoza. Presente. Esmeralda Nava. Presente. Marco Antonio Palma. Presente. Abacú Yael. Presente. María del Rocío Soriano. Presente. Citlali Viviana. Presente. Bueno, hagan el ejercicio, por favor. Si tienen duda, me dicen. El primero es muy sencillo.
¿Ya terminaron el primero? Profe, ya terminé el primero. ¿Lo puedo checar a ver si estoy bien? Súbelo, por favor.
¿Ya lo subiste? Carvente, sube el ejercicio, por favor. ¿Ya terminaste? Sí, profe, se está subiendo, no sé, no quiere cargar. Ok, muy bien. Bueno, esperemos. ¿Alguien que haya hecho el número 2? Si lo sube, por favor. A ver, alguien más que haya hecho el ejercicio, si lo puede subir, por favor. Bueno, aquí Margarita nos comparte su ejercicio. Vamos a checarlo. Bueno, aquí tenemos la función. El ejercicio 2, ¿ok? Entonces calculo la derivada parcial con respecto a x es 2x menos 1. La derivada parcial con respecto a 2y menos 1, ¿ok? Igual a 0 las derivadas parciales y resuelve para x y para y. Entonces al despejar x tiene un medio, al despejar y tiene menos un medio. ¿Ok? Entonces el único punto crítico que tiene es un medio, menos un medio. Luego calcula g de x es 2, g de y es menos 2, g de x y es 0. Ok. Entonces evalúa el... Ok, g de x sería 2, por g de y menos 2, entonces un punto sí. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Bueno, ese es el número 1. Luego, bueno, aquí Margarita nos comparte el número 1.
Entonces el número 1 calcula la derivada de h con respecto a x es 80 menos 2x, la derivada de h con respecto a y es 80 menos 2y. Resuelve para x y para y el único punto crítico es 40,40. H de x es menos 2, h de y es menos 2. Ok, muy bien. Entonces, es un máximo en 40,40. Ok, muy bien, Margarita. Muy bien. Te faltaría el ejercicio número 6. ¿Todos están trabajando? Por favor, trabajen para que vean que se les complica. Si no, no puedo ver que están trabajando. Les había encargado el 1, el 2 y el 6. Terminen, por favor. Profe, ¿puede volver a mostrar el ejercicio?
Bueno, aquí Margarita nos comparte el ejercicio número 6. Calcula la derivada con respecto a x, es 4x más 8. La derivada con respecto a y, 2y menos 6. Resuelve para x y para y. Entonces se tiene un mínimo relativo menos 2,3. Ok. ¿Todos los demás terminaron el ejercicio? ¿Todos terminaron el ejercicio? A ver, por lo menos digan no, sí, no sé, o no he terminado. No, profe, aún no. Bueno, yo aún no lo acabo. Yo no tengo una duda. Es que en la diapositiva, los resultados creo que había un 3. A mí me salió el mismo resultado que Margarita, pero yo vi que había un 3, entonces eso me confundió un poco a la hora de terminar el ejercicio. El 3 simplemente es el valor del punto crítico. O sea, si tú evalúas menos 2,3 en la función te va a dar 3, ¿es eso? Ah, ok, muchas gracias, que en eso me había confundido un poco. Sí. Muy bien, ¿tienen alguna duda, pregunta o comentario? ¿Vuelvo a repetir alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, a ver, vamos a pasar al problemario. Este es el problemario. A ver, hagan esto, por favor. El número 4 dice allá los extremos relativos a las siguientes funciones. Y ahí están las respuestas. ¿Ok? Empiecen a trabajar, por favor.
Hola, ¿cómo van? Aún lo sigo haciendo, profe. Ok, si tienen duda, por favor pregunten. No se queden con la duda. ¿Cómo vas, Habacuc? Lo estoy resolviendo, profe. Ok. ¿Cómo vas, Wendy, Joana? ¿Cómo vas, Perla Brenet? En eso ando, profe. Ok, muy bien. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo pueden hacer. Pues no se queden con la duda. Para eso estoy aquí. Oiga, profe. Profe. Dime, Marco. Oiga, ya me atoré, quiero sacar el punto crítico de mi inciso A y ya saqué la primera derivada en X y en pero no me da algún resultado con X o Y para poder ¿cómo se dice? Factorizar. Lo que tienes que, te llegas a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ajá. Entonces, lo que debes hacer, si te recuerdas de tus cursos de prepa, puedes usar el método de sustitución, igualación o reducción para resolver ese tipo de sistema. Gracias, profe. Pero eso es lo que vas a llegar, sí. Sí, gracias. Sale.
Bueno, voy a hacer el inciso A. Ok, entonces ponga atención, por favor. ¿Me pueden dictar el inciso A? F de X, Y. Ok, entonces es f de x, y. Igual a X cuadrada más XY Más xy. más Y cuadrada menos 6X más 2. Ok, así está bien. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces pongan atención. Aquí calculamos primero la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x va a ser 2x. 2x más y. Menos 6. Ok. Y luego la derivada parcial con respecto a y. Va a ser x. ¿Más quién? Más 2y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, el siguiente paso va a ser igualar a 0. Sería 2x más y. Menos 6 igual a 0. Por el otro lado tengo x más 2y igual a 0. Bueno, de estas ecuaciones, lo que hago es pasar el 6 negativo al otro lado. Sería 2x más y igual a 6. Y aquí va a ser x más 2y igual a 0. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, fíjense bien, aquí, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ok? Es un sistema, vuelvo a repetir, de dos ecuaciones con dos incógnitas. En algún momento en la prepa, les deberían haber enseñado cómo resolver el sistema de ecuaciones lineales. Hay tres métodos: sustitución, reducción o igualación, ¿ok? Yo lo que voy a hacer aquí, si quiero cancelar la variable x, voy a multiplicar esta ecuación por menos 2. Es una manera, sí, se puede hacer de otras formas. Entonces la ecuación me va a quedar 2x más y igual a 6, más y igual a 6. La segunda ecuación, al multiplicarla por menos 2, va a ser menos 2x menos 4y igual a ¿quién? Igual a 0. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser sumarla. Ese es el método suma y resta. Esa se va a hacer 0. Esta se va a hacer menos 3y igual a 6. Entonces el espejo y va a ser y es igual a 6 sobre menos 3. Lo que quiere decir es que y es igual a menos 2. Bueno, ya encontré y. Ahora, para encontrar el valor de x, hay que sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 2x, de la primera ecuación, 2x más y igual a 6. Sustituyo aquí, entonces voy a tener 2x más menos 2 igual a 6. ¿Sí está claro? Bueno, entonces... A la hora de sustituir, ¿en dónde sustituimos, profe? No En la entendí bien. primera ecuación o en la segunda, en cualquiera de las dos. Ok.
Estoy Gracias. sustituyendo en la primera, pero puede ser en la segunda, tiene que dar lo mismo. Entonces aquí van a tener 2x igual a 6 más 2. Y esto de 6 más 2 es igual a 8. Entonces, despejan x y x es igual a 8 entre 2. Y eso es igual a 4. Cuando lo que quiere decir que x es igual a 4. Bueno, entonces aquí solamente tienen un punto crítico, ¿sí? El punto crítico en este caso es el punto 4, 4, menos 2. ¿Hasta aquí llega una pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien, entonces, en lo que sigue hay que hallar f de x. Muy bien, entonces, voy a pasar a la siguiente página. Voy a copiar solamente porque esto lo voy a necesitar. Bueno, entonces aquí tenemos los que sigue es calcular. Vamos a calcular ahora, en este caso, ¿cuánto valdría f de x? 2. F de x vale 2. F de x vale 2. F de y, ¿cuánto vale? 2. Vale 2 igual. Y f de xy, ¿cuánto vale? 1. 1, muy bien. Bueno, entonces aquí recuerden que el punto crítico es que es 4, menos 2, ¿verdad? Sí, profe. Entonces vamos a evaluar en ese punto. El discriminante en ese punto va a ser f de x en 4, menos 2 por f de y en 4, menos 2 menos f de xy perdón, aquí faltó 4, menos 2 y esto es al cuadrado. Bueno, entonces evaluamos y f de x en 4 menos 2 simplemente sería 2. Por f de y en 4 menos 2 sería 2. Y aquí sería 1 al cuadrado. Entonces me da 3, que es positivo. Ahora, como f de x en 4 menos 2, 4 menos 2 es positivo, entonces, ¿qué sucede? Entonces f alcanza un ¿qué? Alcanza un mínimo. ¿En dónde? En el punto 4, menos 2. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? En la parte superior derecha, profe, Dime. donde aparecen todos los fx, fy, ¿qué se supone que hacen ahí? ¿Los evalúan o qué hacen? Como que lo que aparece aquí, lo que estoy encerrando aquí, Sí, ¿te refieres a estos? sí, profe.
Son las derivadas parciales con respecto a X. No estoy haciendo otra cosa más que eso. Del lado izquierdo tienes f de X, entonces ahora f de X va a ser con respecto a X, y entonces solamente sería 2. Y f de Y, derivas la derivada parcial con respecto a Y, ahora la vuelves a derivar con respecto a Y. Y obtienes 2. Esas son derivadas parciales solamente. Ah, ok. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, Sí. la f de x, y, de x, y, ¿por qué da 1? Porque estas f de XY, recuerda que es la que derivaste con respecto a X, ahora la vas a derivar con respecto a Y. Entonces esta que tienes con respecto a X la derivas con respecto a Y y te va a dar 1. O sea, vas a derivar esta con respecto a Y ahora. Entonces solamente te queda 1. ¿Sí? Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta, duda o Gracias. comentario? Muy bien. Para la próxima clase vamos a entrar con las aplicaciones. Ustedes van a hacer aquí, a ver, no aparece nada en la pantalla, ¿verdad? Si miran la pantalla, van a hacer el número 1. El número 1 dice, encuentra la dimensión de una caja rectangular cerrada cuyo volumen es 1 metro cúbico y su área de superficie total sea la mínima posible. ¿Ok? Van a hacer la número 1. Entonces ya la escribieron, le tomaron foto. Van a hacer la número 1. Y luego vamos a ir a las aplicaciones, uno de los problemas que les dejé al inicio. Aquí está. Y van a hacer también. El problema número 3, la producción de hortalizas. ¿Ok? Entonces una aplicación de lo que, de algunas cosas de interés, ¿no? ¿Sí está claro lo que van a hacer? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿no hay alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Bueno, entonces lo que queda es que se ponga a trabajar,